Para atender los 79 millones de votantes vamos a instalar 143.151 mesas de votación. Hemos escuchado y algunos candidatos han dicho de su temor por que se produzca algún tipo de fraude electoral. México decide, imágenes del cierre de campaña frente a unas elecciones que según recientes encuestas está liderada por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y el aspirante de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Otro sondeo hoy revela que el 71% de los mexicanos consideran posible un fraude electoral. Así comenzamos al fondo de la noticia. En vísperas de la jornada electoral, el fantasma del fraude acecha este proceso general. Encuestas realizadas recientemente muestran que un 71% de los mexicanos consideran posible un fraude electoral. En el país, la cultura cívica manifiesta un importante déficit de confianza. Asimismo, hacia el final de la campaña, se evidenció una guerra sucia y ataque hacia el candidato de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo que deja de manifiesto una proliferación de prácticas que constituyen delitos electorales. Estas evidencias hacen alusión al fraude cometido contra el entonces aspirante López Obrador en las elecciones presidenciales del año 2006, considerado el mayor fraude electoral de la historia de México. Felipe Calderón obtuvo la presidencia con tan solo el 0,56% de ventaja. Y con la ley en la mano. Si puede más la fuerza y la amenaza. Pasamos de inmediato de la información al análisis. Saludamos a Pedro Miguel, analista político, columnista del diario La Jornada de Ciudad de México. ¿Cómo está? Bienvenido. Tatiana, buenas tardes. Según la reciente encuesta, quisiera comenzar por allí, esta que dice que el 71% de los mexicanos considera posible un fraude electoral en estos comicios, en los del domingo. Le pregunto, ¿esto será producto del fantasma del fraude denunciado en las elecciones del 2006, en las pasadas presidenciales? ¿O es una posibilidad en las elecciones que se avecinan, las del domingo? No, Tatiana, no es un fantasma ni una posibilidad, es una realidad. Yo formo parte de ese 71% de mexicanos que creen que se está gestando un fraude electoral. Bueno, la encuesta dice que creen que es posible. Yo creo que se está gestando y creo que se ha venido gestando desde 2007 con la fabricación de un candidato a modo de los intereses mediáticos, empresariales, corporativos y mafiosos que se llama Enrique Peña Nieto. Esto ya es fraudulento, porque esto ya implica una imposición sobre la voluntad popular. Si hablamos de la manipulación y adulteración de la papelería electoral adentro de las urnas, etcétera, creo que sí es un escenario posible, aunque el fraude tiene muchos otros frentes. Tiene los frentes de compra de votos, tiene los frentes de coacción por el sufragio, tiene los frentes de amedrentamiento y hostigamiento de los opositores a Peña Nieto. En fin, hay un operativo de Estado orientado a imponer a un candidato. Si eso no se llama fraude, entonces vivimos en el entorno más democrático posible. Ante esta contundencia de su respuesta, quiero preguntarle qué opina de la ley contemplada en la reforma del 2008 sobre las medidas para evitar un fraude electoral. ¿Qué opina usted de esta reforma? Bueno, en México ha habido leyes electorales y leyes en general bellísimas. Nuestra Constitución de la República es una utopía a la altura de la de Tomás Moro. Pero Tatiana, el problema es que hay un México real y un México formal y legal. Y el México real, que es ese México de los poderes fácticos, no hace ningún caso de las leyes. Entonces ha aprendido a vivir o a convivir con leyes y al mismo tiempo ha aprendido a burlarlas de muchas maneras. Y pongo un caso concreto. De 1988 a la fecha ha habido 4 elecciones presidenciales, la de 88, la de 2000, la de 2006 y estamos ante la de 2012. 2 de esas elecciones las ganó la izquierda y la derecha hizo fraude, en 88 y en 2006. 2 las ganó la derecha y entonces nadie dijo nada. Pero con distintos códigos electorales, con distintas leyes,
la ilegalidad ha prevalecido y ha sido disfrazada de legalidad. Señor por Miguel, la bendición. hablando sobre ese aspecto, si me permite, le interrumpo. ¿Cómo cree usted que se fraguó ese fraude electoral en las del 2006, en las que perdió Andrés Manuel López Obrador con el 0,56%, si mal no recuerdo una cifra exacta? Tatiana, Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con 34% de los votos. En segundo lugar quedó Felipe Calderón con 30% de los sufragios y en tercer lugar quedó el candidato priista con 27% de los votos. El fraude se hizo primero de una manera manual, de una manera rudimentaria, llenando urnas, comprando votos, adulterando boletas electorales, pero cuando llegó al cómputo que tenía que realizar el organismo electoral, el Instituto Federal Electoral, todo ese fraude no bastaba para quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador seguía ganando como por 4% sobre Felipe Calderón. Lo que se hizo adentro del Instituto Federal Electoral fue quitarle 5% de los votos al candidato priista, que tenía 27, y pasárselos a Felipe Calderón para que juntara 35 sobre 34% de Andrés Manuel López Obrador. A la postre, con las pocas correcciones que se permitieron, ese 1% quedó en 0,56%. Esto es un hecho demostrado por diversos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por matemáticos, por ingenieros, por físicos, que han estudiado toda la evidencia forense posible una vez que se ocultó el acceso a la papelería electoral y se impidió el recuento voto por voto. Entonces se han hecho modelos estadísticos que nos han permitido establecer con mucha precisión cómo se perpetró ese fraude del PAN con complicidad y ayuda y asistencia del PRI. Señor Miguel, si le parece, vamos a recordar un hecho que nos ayuda a contextualizar sobre este tema específico del fantasma del fraude electoral en México. Le hablamos de una entrevista que fue realizada en una cadena de televisión estadounidense. El periodista Gerardo Lorenz, él mismo confiesa haber participado en fraudes a favor del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y explica que las boletas electorales eran guardadas, cambiadas y alteradas en casas de seguridad que además estaban muy bien protegidas por el ejército. Vamos a recordar esto que decía este periodista. Y un equipo de jóvenes de la juventud priista aprendimos que unos tienen que ser calígrafos, que tenemos que volver a falsificar las firmas, se sacan las actas, se vuelven a hacer, porque te solicita Gobernación por números y porcentajes. Gobernación, la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Queremos que se eleve el porcentaje. Nunca el PRI perdió, nosotros lo que hacíamos era abultar la votación de estos paquetes electorales, solicitado por Gobernación y diciendo, bueno, para tal distrito queremos que se eleve tal número de votos y el PRI tiene que aparecer con datos. Entonces, tenemos que hacer aparecer que todo concuerde, los números, etcétera, y la aritmética, y es un trabajo de que por 3 días no sales de esa casa. ¿Por qué? Porque tienes gente de la oposición, que en ese entonces no era muy fuerte, que está vigilando por todos lados quién entra y quién sale. Ellos no saben que hay 7, 8 personas adentro de esa casa y afuera hay gente del ejército, entonces todo el mundo piensa que los paquetes están solos. Señor Miguel, de ser cierto lo que dice este locutor que fue partícipe, como él mismo lo testifica, además le pide disculpas a la ciudadanía por haber sido parte de este fraude a favor del PRI, hablamos de un fraude a gran escala. ¿Usted cree que este tipo de hechos podrán repetirse? Esta modalidad precisa del fraude de la que habla este personaje en entrevista, creo que a Rubén Luengas, no, Tatiana, esto va a ser difícil porque hoy en día la oposición de izquierda, el movimiento progresista con sus 3 partidos registrados y el movimiento de regeneración nacional de Andrés Manuel López Obrador tienen cubierta prácticamente la totalidad de las casillas electorales y va a ser muy difícil que puedan hacer un operativo tan rudimentario como esos que solían hacer hasta el año 2000, porque la oposición va a tener consigo copia de las actas de cada casilla. Entonces, si ellos intentan la adulteración del sufragio adentro de la urna, se van a topar con que las actas no van a corresponder con el número de boletas. A mí me parece más probable un prefraude, en el sentido de que tienen ya todo un dispositivo
de compra de votos tienen organizadas por listas a centenares de miles o a millones de personas que en la circunstancia de miseria en la que se encuentra el México de Calderón, pues si les ofrecen $100 por su voto, los aceptan, Y ayer mismo se publicó que el PRI en el Estado de México, que es una de las 32 entidades, se gastó algo así como $150 millones, solo en esa entidad, repartiendo tarjetas prepagadas de una tienda departamental, con $80 cada una de saldo, a 1.800.000 votantes. Bueno, creo que esto es más probable y en todo caso la repetición del fraude cibernético de 2006, aunque hoy en día está la UNAM fiscalizando y auditando los sistemas del Instituto Federal Electoral, y lo más importante, tenemos una ciudadanía mucho más consciente, mucho más organizada, que no es solo el bando de López Obrador en todas sus vertientes, sino también el movimiento estudiantil y juvenil, yo soy 132, que no está dispuesto a que le roben el futuro una vez más. Bueno, a propósito de eso, señor Miguel, no solamente el movimiento 132, que sin duda ha sido ese despertar de la juventud, pero hemos visto a través de la internet otras posibilidades para estar muy atentos a esta posibilidad de fraude. Por ejemplo, Foto por Casilla invita a los ciudadanos a presentar en sus centros de votación a las 6 p.m. en punto y tomar una buena fotografía al cartel de los resultados de la votación. Otra portal web, contamos.org.mx, que consiste en un monitoreo ciudadano para el envío y para la consulta de información, y además para estar constantemente enviando denuncias con argumentos de posible fraude electoral. ¿Cómo observa usted esto que está sucediendo en México? Por supuesto, mucho ha tenido que ver el movimiento Yo Soy 132, pero muchos ojos atentos a lo que pueda suceder el próximo domingo en México. Tatiana, estamos ante la inminencia de una apuesta ciudadana que consiste, grosso modo, en lo siguiente. Hemos vivido una simulación de democracia. La democracia mexicana, salvo en el año 2000, ha sido una democracia simulada, falsificada, de fachada y de opereta, en la que los poderes fácticos han hecho lo que les ha dado la gana, independientemente de lo que diga el veredicto de la voluntad popular. Y hoy, en 2012, el 1 de julio de 2012, en su cita con las urnas, esta sociedad mucho más consciente, mucho más organizada, mucho más dotada de información propia y de conciencia, tiene ante sí la posibilidad de convertir la máscara en una realidad, de ir a fondo en el proceso democrático, de participar, de ir a votar, de acuerdo con su conciencia, no de acuerdo con los billetes que le metan en la cartera, y convertir esa fachada en una casa en la que podamos habitar todos. Esta es la apuesta y ojalá que así sea. Señor Miguel, que así sea. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Tatiana. Buenas tardes para usted, buenas noches desde Caracas, en Venezuela. Señor Pedro Miguel, analista internacional.